Hola a todos, ¿cómo están? Soy Silvestre López Portillo, bienvenidos al interrogatorio. El invitado del día de hoy es un ícono del Club América, un seleccionado nacional, un futbolista en toda la extensión de la palabra. 143 goles en liga con el América en 13 torneos, un promedio de 11 goles por torneo. 162 goles en total con el Club América, siendo el máximo goleador de la historia de este equipo. 8 títulos con el América, 2 de Liga, 2 de Campeón de Campeones, 3 con CONCACAF, 1 Copa Interamericana. En la Liga, 2 títulos, 1 subcampeonato, 8 semifinales, 1 Mundial, 1 subcampeonato de Copa América, medallista de oro en los Juegos Panamericanos. Todo eso. El interrogatorio y la Universidad de las Américas, Puebla, tienen el gusto de recibir al futbolista Luis Roberto Alves Sague. Aguas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo Siéntate. bien. Gracias, muchas gracias. ¿Tienes agua? Siéntate en tu casa. Gracias. Vamos a empezar por el principio. Sí, con mucho gusto. Nombre completo. Luis Roberto, está medio largo, ¿eh? Luis Roberto, igual que la estatura. Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic. ¿Por qué te dicen Sague? Sague es una herencia por parte, obviamente, de mi padre. Mi padre jugó al fútbol también muchos años, como alrededor también de 18, 19 años. Y en sus inicios allá en Brasil, siendo mi padre brasileño, existían unos cómics en Brasil en aquella época que se llamaban zigue-zague. En portugués, correr de un lado a otro, como aquí se dice zigue-zague. En portugués, hablando textualmente, se dice zigue-zague. Zigue-zague, zigue-zague. Entonces, mi papá tenía esa forma tan peculiar de correr, movía mucho las caderas, ¿no? De un lado para otro, y una tía de él, una tía abuela, dijo, mira, ahí va, igual el personaje se come zigue-zague, y era muy largo, zigue-zague, zigue-zague, cortaron el zigue, no sirvió mucho y quedó solamente en zague. Entonces, obviamente, a partir del momento que empiezo a jugar, que empiezo a seguir en esta carrera como futbolista, pues todos se identificaban, mira, ahí va el hijo de Sague, el hijo de Sague, el hijo de Sague, o Saguinho, ¿no? El diminutivo. Y por eso muchos me conocen como Sague, que de hecho muchos hasta piensan que es mi apellido, pero sí, no, es un apodo a raíz de esa herencia que siempre le han conocido, como siempre bromeo, el verdadero Sague es mi papá, ¿no? Yo soy como que la secuela de eso. Bueno, obviamente. ¿Fecha de nacimiento? 23 de mayo de 1967. ¿Dónde naces? Nací en México, en el Distrito Federal. Ahí nacimos precisamente en esa época que mi papá jugaba en el América. Mucha gente cree que naciste en Brasil. Es correcto. Piensan hasta que me nacionalicé para venir a jugar acá, inclusive con la selección, pero no. Somos chilangos con mucho orgullo. Muy bien. Nacimos en el bello, hermoso DF, ¿no? DF, muy bien. ¿Tu padre? ¿Quién es tu padre? Mi padre se llama José Alves dos Santos. Jugó fútbol profesional allá en Brasil, en el equipo del Corinthians, en el Santos, en la gran época esa de Pelé. Y haciendo rápido un recuento, en esa época el Santos era el equipo que más viajaba al extranjero. Le estoy hablando de eso en los años 50, 60 más o menos. Entonces, en una de esas giras que el Santos hace por Sudamérica, obviamente mi papá estando en el Santos, coinciden con directivos de la América, en aquel entonces el señor Guillermo Cañedo. Lo ven jugando y el América, que en aquel entonces también empieza a ser parte del grupo de Televisa, el señor Emilio Azcárraga Milmo, compra el América, quiere ser el América un equipo fuerte, digamos el antagonismo al famoso cuadro de las Chivas del Guadalajara, que era el equipo del pueblo, de puros mexicanos. Entonces empieza a traer extranjeros que pudieran aportar ese lado, ¿no? del antagonismo del Guadalajara. Y es cuando precisamente llega a México y juegan 10 años en el América. Entonces prácticamente su carrera, como le dije, desde 9 años jugando en Brasil, entre el Corinthians y el Santos, y ya los demás otros 10 años jugando
acá en América, donde en ese periodo nacemos mi hermano y yo, que somos los dos mexicanos de la familia. ¿Tu madre? ¿Quién es? Mi madre se llama Cleide Gavranic Alves dos Santos. Mi madre es descendencia yugoslava, ascendencia yugoslava, por eso lo del Gavranic, que muchos también no entienden por qué. Mis abuelos, que en paz descansen, mi abuelo era, por parte de mi mamá, era yugoslavo, mi abuela italiana, Wow. de gentes que llegaron a colonizar Brasil en su momento, muchos colonos, como está hecha la gran parte de la población de Brasil. Y entonces, por eso viene ese apellido Gavranic, porque es de origen, hoy en día, de la antigua Yugoslava, croata, y mi mamá es croata, ¿no? Ya obviamente brasileña, pero nacida en Croacia. Ok. ¿Quién es tu hermano? Mi hermano se llama José Carlos Alves dos Santos, vive actualmente aquí en México, es parte de mi hermano, mi mejor amigo, con quien más me he identificado toda mi vida. Desde niño jugábamos siempre para variar el fútbol, ¿no? Obviamente. De hecho, él era el que pintaba para ser el futbolista de la familia. Y pues, la buena vida lo fue desviando del camino, se fue perdiendo un poco por ahí. Y yo fui el que agarré La mala vida. ese tren, la buena vida, Era- creo, ¿no? De la disciplina, y acabé convirtiéndome en futbolista, pero es mi hermano. Y tengo una hermana también, que es la más grande, que es doctora, se llama María Beatriz Alves dos Santos. Ella sí es brasileña, ella se viene muy chiquita a vivir acá a México, precisamente cuando mi papá llega. De hecho, es la que mejor habla español en la familia, creo yo, porque estudió esos 10 años, o bueno, no 10 años, pero prácticamente como 7 años, 7, 6 años estudió, se aprendió las bases muy sólidas del español. Y bueno, somos los 3 hermanos que conformamos la familia de 5, mi papá, mi mamá y mis otros 2 hermanos. En el momento estás estudiando, te quedas como 4 años más o menos en México y te regresas a Brasil. Es correcto, es correcto. Regreso a Brasil precisamente cuando mi padre se retira del fútbol, cuando mi papá deja de jugar acá en México. Él se retira como más o menos en el año de 1971. Tenía la idea de regresar a Brasil porque obviamente toda mi familia, abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, o sea, toda la familia, todos viven allá. Entonces, hasta me llegó a comentar mi padre que le hubiera gustado quedarse en México, pero mi mamá obviamente empezó a poner mucha presión para regresar. Ya en 10 años de vivir en México, otros tiempos, ¿no? Otras circunstancias, características no tan fáciles, sencillas de estar en constante contacto con la familia allá, y deciden regresarse todos. Y obviamente, bueno, yo me regreso a Brasil, más bien me voy a Brasil por primera vez, y empiezo a tener ese desarrollo no solamente social como didáctico allá en Brasil, porque como bien mencionas tenía 3, iba a cumplir 4, no, ya había cumplido 4, ya estaba en ese proceso, y cuando llego a Brasil entro a la escuela allá. Por eso hablo medio chistosón, no es por otra cosa, es que todo realmente fue hecho allá en Brasil. ¿Cómo eras en la escuela, Sague? En la primaria. Es buena pregunta. Siempre son difíciles, ¿no? Sí, no, yo creo que era un alumno bien hasta ahí, ¿no? O sea, yo estudié en una escuela de padres de la Orden de San Agustín, católico, muy estricto. Otro día estaba platicando con unas amistades, en donde no podías ni correr en el patio, porque los padres españoles se te venían corriendo, y por circunstancias del azar chocabas con un niño, una niña, y lo derrumbaba, ¿no? Al piso. Era catalogado en aquella época como casi una agresión, ¿no? Entonces el padre llegaba y te señalaba, los padres, ¿verdad? Y te señalaba así, ¿no? Hasta la pared, decía, al paredón. Y el paredón, ¿no? Entonces, ¿qué onda? El paredón. Entonces, el paredón, te ponías de pie en el patio de la escuela, y ahí te quedabas todo el tiempo previo
hacia la entrada a las clases de aula, porque teníamos que, cuando sonaba la campana, teníamos que hacer una oración, cantar el himno de ahí de la escuela, y entonces ya todos formaditos, pareja por pareja, o sea, muy estricto realmente la disciplina. Entonces ya el padre te volteaba, miraba así, hasta me movía así la cabeza como diciendo, ay, chamaco, o sea, ¿no? Por una cosa tan inocente, pero imagínese otras cosas, ¿no? O sea, de estar peleado o jugando con los amigos, eso era imposible. O sea, tenías que ser muy, muy tranquilo, muy disciplinado. Las clases, yo tenía clases de religión, en donde era el típico dibujito, te daban el cuaderno, eso te estoy hablando cuando estaba apenas empezando, ¿no? Y estaba la figura de dos niños peleándose a trancazos, y del otro lado el dibujito de los dos niños platicando, compartiendo las cosas. Entonces, ¿cuál es el dibujo correcto que debes de implantar en tu vida, ¿no? O seguir los conductos de tu vida? Entonces, obviamente, pintaba de los niños peleándose, no es cierto. Peleándose, ¿no? De los niños ahí abrazados, jugando. Entonces ahí la maestra, ¿no? Que era una religiosa, venía y checaba. Entonces, todo eso, o sea, toda la educación y obviamente las otras tipos de materias, pero todo eso generándose a través de la religión, o sea, de la disciplina. Entonces, la religión para mí juega un papel muy importante, fue muy significativo en cuanto a ese desarrollo que podía tener. Entonces, sí me porté muy bien, la verdad, era un alumno bien comportado, siempre hasta el final de la clase, del salón, por la estatura. Quería sentarme hasta adelante y siempre, no, para atrás, ¿no? Vete para atrás porque aquí nos estorbas, ¿no ven? Entonces, fui yo creo que un chico tranquilo, respetuoso, y así me fui desarrollando. Y a nivel de estudios, pues ahí con el promedio básico me fui defendiendo. La verdad, si no era una mente brillante. Pero puedes enseñarle tus calificaciones a tus hijos. Sí, afortunadamente. Hay uno que otra cosita roja ahí, así todo, pero ya lo borré. Okay. Pero no, me alcanzó para llegar a donde quería llegar. ¿Hasta qué edad estuviste en esta escuela? Primaria, secundaria y prepa. Y prepa, las tres. Las tres, exactamente, wow. Sí. Entonces sí fue bastante fuerte, bastante intensa. Pero la verdad, hoy en día sí agradezco que mis padres hayan hecho ese esfuerzo, porque aparte no era una escuela tan barata, tan sencilla, a nivel académico era muy, muy caro. Entonces agradezco a mis padres porque me ayudó mucho a entender los valores y principios de la vida, a saber diferenciar, y me dio la pauta para que precisamente cuando llegué aquí a México a los 18 años, ¿no? Cuando sales de un país lejos de tu familia, pues me ayudara a encontrar los elementos y argumentos para poder defenderme y salir adelante en esto, ¿no? Porque no era nada fácil y sencillo. Y les estoy hablando de eso hace 30 años, porque llegué a México en 1985. Entonces, para mí sí fue importante y me ayudó muchísimo. Y digo, agradezco a mis padres por ese esfuerzo. Entonces, ya cuando ya tenía muy claro qué es lo que quería hacer en mi vida, que quería ser un futbolista, ¿no? O sea, eso ya, en esos últimos 3 años de la prepa, ya el fútbol ya era parte fundamental de mi vida. ¿Qué te dijeron en tu casa? Pues fue difícil, no era nada fácil porque era como que desprenderme de mi familia, era salir de mi hogar, ¿no? De mi casa, donde nunca te falta nada, donde gracias a Dios siempre tuvimos todo el apoyo, no solamente por el lado emocional, pero también hasta en lo económico, a venir a una aventura, porque en México, a pesar de ser mexicano, no tenía ningún familiar, ninguna conexión, ningún pariente, ni nada. Y era un desafío salir a los 17 años, recién cumplido 18, a tratar de empezar una carrera, ¿no? De realizar mi gran sueño. Entonces, ¿y con quién te quedas? ¿Dónde vives? ¿Cómo es ese yo llego, bueno, y aparte llego en 85, ¿no? Imagino que saben ustedes qué pasó. Llegué en julio de 85 y en septiembre pasó el famoso terremoto, ¿no? El temblor. Yo llego y vivía en el hotel en donde la América se concentraba, en aquel entonces, que era cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí es donde se concentraba el equipo, vivía el entrenador, yo vivía ahí. Y bueno, iba todos los días al entrenamiento, ¿no? Me pasaban por mí, agentes ahí del Club América, pero no tenía ningún contacto, no tenía ningún acercamiento. No manejaba, todavía no tenía mi licencia de manejo. Es más, mis paseos eran los domingos, ir al aeropuerto, a caminar ahí por el aeropuerto de la Ciudad de México, o sea, para ver qué pasaba. Era mi
mi parte de distracción, ¿no? Porque agarraba el camioncito del hotel, daba la vuelta y me dejaba ahí. Y ahí quedaba todo el domingo ahí paseando, de punta a punta al aeropuerto. En 1985 haces tu debut en noviembre frente al UDG. Es correcto. ¿Cómo es el primer día que sales con la camiseta de América y a jugar? Sí, en el Estadio Azteca. Bueno, el hecho de estar en el Estadio Azteca ya, ¿no? Lo que representaba el templo sagrado del fútbol mexicano. Tantas anécdotas. Mi papá jugó en la inauguración del Estadio Azteca y tuvo la fortuna de hacer un gol en ese partido inaugural. Y era una de esas historias que escuché durante muchos años de niño. Entonces a los 18 años dices, mi papá estuvo aquí hace 18 años, porque yo no había ni nacido cuando se inauguró el Estadio Azteca. Entonces, mi mamá estuvo, ¿no? Entonces te empiezas a imaginar tantas cosas de todo lo que ellos platicaban y que yo me imaginaba en mi mente, pero sin conocerlo físicamente. Y ya era el momento de estar ahí, de estar conociendo, viviendo todas esas cosas. Entonces, me acuerdo que calentaba, ¿no? El Zurdo López no me ponía, yo ya desesperado. Y este señor, por no decir otra cosa, no me va a poner ya, ¿no? Con aquellas expresiones, pero con mucha ansiedad y muchas ganas y deseos, ¿no? Y hasta que de repente me llama, cuando me hace así, vente, aquí. No, pues a mí, o sea, dije, es ahora el momento. Creo que faltaba fue mucho tiempo, pero faltaba creo como unos 15, 20 minutos más o menos. No, para mí fue, o sea, la emoción, una de las emociones más importantes, sin duda alguna, que pude vivir, ¿no? Con esa intensidad. Ya había vivido una en Brasil con el Corinthians, pero ahorita ya estaba más cerca de dar continuidad a esos sueños, ¿no? A esas ilusiones que siempre había tenido. ¿Tus papás fueron? No, toda mi familia estaba en Brasil. En Brasil. No, yo estaba solo, toda la familia en Brasil. Pues yo, bueno, entro en un córner, de hecho, pero estaba tan nervioso, creo que estaba tan en la lela, tan, ¿no? Emocionado. Viene el córner y la pelota me cae a mí. Entonces yo no supe ni qué hacer. De repente inclusive podía ser una anécdota hasta más histórico, intensa, porque yo había sido mi primera pelota, ¿no? Y entré por un jugador, un argentino también muy famoso, que se llamaba Lalo Vacas, uno de los extranjeros, que eran los tres extranjeros, Miguel Celada, Lalo Vacas y Brailovsky, que Brailovsky ya había oído. Entonces, entro por él, ¿no? La pelota, un córner, de repente, y la pelota me cae a mí, pero estaba tan emocionado que no supe qué hacer, ¿no? Entonces, dice que pateé, el portero la agarró. Pero bueno, o sea, feliz, cumplí mi sueño, ¿no? Había debutado. Por lo menos toqué la pelota, estoy en el Estadio Azteca, ¿no? O sea, tu primer gol es 1-0 en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Aquí, exactamente, me acuerdo, 85. Sí, allá, hace 30 años, Dios mío, pasa rápido el tiempo. Fue el único gol de tiro libre, de hecho, que he hecho en toda mi carrera, no sé por qué, pero bueno, siempre hay alguna peculiaridad, ¿no? O sea, una jugada que habíamos entrenado con el Zurdo López y involucraban, no sé qué, a otros dos, a Lalo Vacas y otro compañero, hacían como una finta, giraban la pelota, la pisaban para atrás y pumba, llegaba yo por detrás y pateaba. Y así fue, el primer gol. Una felicidad, o sea, ahí sí, otra también, ¿no? De grande felicidad. Pero ahí lo chistoso fue que después del partido nos regresamos a México. Bueno, ahí ya, entonces yo creo que ya se empezaron a dar cuenta de que existía, ¿no? Que metía goles, ¿no? Entonces, yo me festejo ridículo, ¿no? Por no decir, ¿Por qué? malísimo, o sea, no supieron qué hacer, empecé a bailar, dice que samba, no sé, mariachi, o sea, no, qué vergüenza, o sea, la verdad, pero bueno, ahí fue mi primer festejo, ahí haciendo, ¿no? Tantas cosas. Pero el estadio lleno, por supuesto, un estadio padre, y por eso me trae tantos recuerdos venir a Puebla, ¿no? Me acuerdo la concentración, la gente, ya empezaba a vivir esas cosas ya con más intensidad, ¿no? Obviamente iban con las grandes figuras, como dijiste, Celada, Altena, todo. A mí yo pasaba, nadie me pelaba, todo, pero bueno, dije, ahí voy, mi caminito voy a hacer. Pero después de ese gol, me acuerdo que regresamos un domingo, porque el Puebla jugaba a las 12, regresamos a México, y lo primero que hice, dije, voy a un centro comercial. A Perisur, no sé si se conocen en México, que era el único que había tampoco, ¿no? O sea, no había muchos. Era el único que había. Voy a Perisur a ver si la gente me reconoce, ¿no? Hice un gol. Aquí soy yo hice el gol. Porque aparte ganamos el partido 1-0. 1-0, sí. ¿No? Entonces,
Yo caminando y miraba a todo el mundo, así para ver. Ay, Dios mío. Yo caminaba, me metía, todo, ay, qué cosa. Bueno, con 18 años, ¿qué puede esperar de uno, no? Y yo caminaba por los pasillos y yo venía. Uno que otro me reconoció, dijo, tú hiciste el gol, ¿no fue? No, hombre, pues yo ya estaba en la gloria. Bueno, Estaba en el vente cielo. ven a Brasil ¿no? conmigo. Sí, te invito a comer, a desayunar, lo que tú quieras. mi ¿no? papá, Sí, o sea, que sí metió avisen, gol. exactamente, ¿no? Avisen todos los amigos, como dicen, despierten a todos, ¿no? Aquí fui el tipo que anotó el gol que el América ganó 1-0. Bueno, te toca ya 86, 87, ya empiezas a jugar. Ahora sí que 39 de los 40 partidos con América. Sí. Empieza a crecer lo que es, la sabes, te toca la temporada, bueno, se retira Héctor Miguel Celada, van saliendo algunos Sí. y gana el América el primero. Sí, campeón. empieza a ganar, empiezo a vivir esa fase de ganar títulos con el América. Me toca vivir esa parte tan importante de la historia del América, de ser el equipo de los 80, ¿no? Como es conocido. Y empiezo a disfrutar de esas. Era todo miel sobre hojuelas, ¿no? Ya todo cambió en mi vida, empezó a cambiar un poco, ¿no? Ya la gente ya me ubicaba mucho más, ¿no? Ya era un jugador de los jóvenes, pero ya me empezaba a consolidar. Empezaron a venir las primeras convocatorias de la selección mexicana, que era mi gran sueño también. Entonces, que en aquel entonces era la selección B o como la segunda, pero ya estaba más cerca. Veía que los especialistas ya empezaban a fijarse, aunque seguían existiendo las comparaciones muy hirientes y duras con relación a mi padre, ¿no? Pero eso me motivó más, o sea, me motivaba más. Cada vez que decían eso era como una puñalada, una estocada. Decía, sí, entonces van a ver qué onda. Platícame de tu paso por la selección mexicana, porque al final de cuentas arrancas en 1988 este proceso de la Sí, selección. la primera convocatoria. ¿Cómo es entrar a una selección? O sea, ¿te hablan? ¿Te avisan? Sí, en gran medida te empiezas a dar cuenta, ¿no? Como futbolista, ¿Ah, sí? con tus actuaciones, porque ves que los famosos periódicos o la radio ya empiezan a hablar más frecuente y más intensamente de uno. Ya empezaba, ¿no?, a salir constantemente en las portadas de los periódicos a raíz de los goles que hacía cada fin de semana, ¿no? Entonces, gol para acá, ¿no?, comentarios positivos. Los comentaristas, obviamente con su tendencia de decir, no, para llegar a la selección mexicana hay que hacer un gran esfuerzo, hay que valorar mucho, hay que sentirse orgulloso de llegar a la selección. Y hoy en día, ¿quién ustedes creen, no? En aquel entonces los comentaristas que marcaban la pauta. No, pues este chamaco Sague, pues, tiene todas las características para poder defender la selección. Entonces eso te va motivando, te va incentivando más a superarte y a tratar de hacer mejor las cosas. Entonces los entrenamientos llegas más motivado, llegas más comprometido, los partidos quieres más todavía destacarse. Y hasta que un día un telegrama, porque en aquel entonces era telegrama, llega al club, ¿no? Y ahí dice, Federación Mexicana de Fútbol, porque me lo entregaba, ¿no? A la directiva del Club América, señor Panchito Hernández, vicepresidente, le invito a que envíe nuestras felicitaciones al jugador Luis Roberto Alves de Santos Gabranic, que fue nominado para ser parte del grupo que representará a México contra... Fue El Salvador. El Salvador, ¿no? Sí, El Salvador en tal día y la concentración empezará tal. Entonces, no, eso sí está ahí marcado también, obviamente, ¿no? O sea, eso, un cuadro, ¿no? Feliz de la vida. Luego hablar a la familia, ¿no? Ya estoy siendo convocado a la selección. Es otro de esos momentos tan importantes en tu vida, que te queda marcado profundamente porque
otra vez es otro paso más, ¿no? Otro sueño que se convierte en realidad, otro escalón más que subes, ¿no? En esos peldaños tan difíciles, donde sí hay tropiezos y de repente caes y caes feo, ¿no? Pero es el día a día de subiendo esos peldaños. En el deporte, como cualquiera y como en la vida, al final de cuentas, se puede ganar y se puede perder. Es correcto. ¿Cómo enfrentas cualquier derrota? Pues bueno, es parte de la vida, tienes que entender, empezar de ahí, como bien mencionas, ¿no? Es parte del deporte y tienes que tener la madurez suficiente de entender que no siempre vas a ganar o que también existen a veces otros contendientes que son superiores a ti, porque eso es difícil, sobre todo a nivel de selecciones, porque crees que no, pero sí hay otros contendientes que a veces tienen más capacidad que uno. Pero al final del día lo que debes de tener muy en claro es que tu actitud y el no claudicar, el no bajar los brazos, debe ser parte fundamental de eso. Porque es lo que te va a dar la pauta para en esos momentos tan difíciles y duros, cuando te acuestas en tu cama, ¿no? Y empiezas a hacer una autocrítica, que debe ser fundamental para cualquier, no solamente futbolista, para cualquier deportista, o creo que para el ser humano en general, veas qué hiciste de bien, qué hiciste correcto y qué no hiciste, o qué dejaste de hacer, o qué hiciste mal también. Entonces, si por lo menos tienes el convencimiento de que diste tu mejor esfuerzo, pero realmente convencido, ¿no? Porque a veces dices, chin, ¿por qué no hice más eso? ¿Por qué no di más eso? Entonces no tiene mucho sentido, pero si realmente estás convencido, si acabas exhausto después de un partido y ves que, bueno, las condiciones no se podían dar como uno quisiera, pues hay que resignarse, ¿no? Y tratar de, al día siguiente, como dicen por ahí, el mundo sigue girando y te tienes que superar, te tienes que complementar en alguna cosa, te tienes que aperfeccionar algo, tienes que dejar de hacer ciertas cosas que crees que es lo correcto y no. Y es parte de esa madurez profesional que vas teniendo, ¿no? Es difícil, por supuesto, frustración, dolor, pero son elementos que giran constantemente en la carrera de cualquier deportista. Te toca un mundial. ¿Cómo es vivir un mundial? El mundial finalmente llega el momento tan soñado, tan anhelado, tan deseado de poder jugar un mundial. Realmente es otra cosa, es un mundo diferente, distinto. Saber, porque a pesar de que en el fútbol los fines de semana sabes que todo el mundo está viendo, la gran parte de este país, porque somos muy aficionados al fútbol en México, pero en el mundial sabes que no solamente tu país, todo el mundo te está viendo, ¿no? Ahí sí mi familia veía perfectamente de Brasil, ¿no? Hasta familia que ni conoces, de repente te mandan saludos, ¿no? O te mandaban algún mensaje, felicitaciones, ¿no? Entonces sí es muy padre, es muy intenso, es una gran concentración que necesitas tener, es un desgaste físico y mental muy intenso, porque ahí ya estás hablando del top, pero al final de cuentas te preparas para eso, ¿no? Y quieres disfrutar eso. ¿Qué pasa cuando no metes un gol en un mundial? Es frustrante, ¿sí? Y viví esa experiencia, fue muy difícil para mí, tuve la fortuna de anotar goles en todas las competencias que pude participar. Y en el mundial, infelizmente, el destino no quiso que pudiera anotar un gol. Entonces es difícil, es duro, sobre todo por la posición que jugaba. Porque si uno es defensa, medio, ¿no? Pero como delantero, y sabes que hay muchas esperanzas o expectativas puestas siempre en el delantero. Y en ese Mundial 94, no sé, algo pasó, o sea, física, no sé, los astros no se alinearon, no sé, alguna cosa pasó que no pude anotar el gol, tan deseado y tan, importante para cualquier delantero. Pero, ojo, a final de cuentas, de lo que estaba platicando, no me sentí frustrado porque, o sea, te duele, pero pude jugar todos los partidos y hice mi mejor esfuerzo y era mi primer mundial, ¿no? Entonces, muchas cosas, muchos elementos que no conocía, que no había vivido o que no había tenido esa experiencia. Entonces, para mí fue realmente mi sueño más importante, fue mi gran meta. O sea, al final de cuentas logré lo que desde los 9 años, 10 años, cuando empezamos esta plática, les vengo desarrollando, ¿no? Por etapas, era la gran ilusión, llegar a ese mundial, ¿no? Es lo que puede aspirar cualquier futbolista en su vida, lo máximo es jugar una Copa del Mundo. ¿Qué pasa, para cerrar el tema de la selección, qué pasa cuando
siguen acercándose mundiales o algo y ya no te convocan. Es también difícil de asimilar. Yo tenía la ilusión en 98 y en 2002. Vivo los procesos eliminatorios completos y en la mera hora no me llaman. ¿No fuiste a pegarle a la puerta al entrenador sí, o algo? Sí, o dar declaraciones, ¿no? Decir, ¿qué piensa? hay un complot contra mí, ¿no? Casi, ¿no? Pues Todos sí, están ¿no? en contra de mí, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Son elementos que se conjugan en su momento, ¿no? Como deportista, y son percepciones diferentes y distintas, en donde cada quien tiene un punto de vista, una visión diferente y distinta. Yo me sentía muy fuerte y muy bien en ambos procesos y creo que podía haber sido un elemento importante, pero a final de cuentas es mi percepción y tal vez no logré convencer al entrenador en su momento, o los entrenadores. En 98 fue Manuel Lapuente y en 2002 Javier Aguirre, de que yo pudiera aportar eso para la selección mexicana. Cosa que en las eliminatorias sí hubo ese convencimiento y vieron en mí un elemento importante y fundamental para eso. Pero es una línea muy delgada y en esa línea delgada cada quien va a tener sus motivos y sus razones. Y creo que no se conjugaron de la manera adecuada, no se dieron eso y acabé siendo relegado. Por supuesto, golpes duros porque de mis experiencias de 90 que no pude ir, por los famosos casos de los cachirules, 94 que tuve mi primera experiencia y que siempre es impactante y crees que ya con la madurez puedes tener un mejor desempeño, mejor performance después. Sentía que en 98 y 2002, con la madurez que se iba pasando en los años y lo vas adquiriendo como futbolista, y dicen, no, antes no entendía mucho eso. Mi papá me comentaba, o la gente de fútbol, que decía que tus mejores años como futbolista muchas veces, cuando eres joven tienes muchas ganas, muchos deseos, ¿no? Todo es fuerza, voluntad, pero ya cuando van llegando tus últimos años como futbolista, o sea, cuando ya entras en la casa de los 30 años, ¿no? Empieza a llegar a esa madurez, empiezas a digerir más fácil las cosas, empiezas a entender más del fútbol, hasta moverte en la cancha es más fácil, entender los movimientos de tus compañeros, adaptarte, o sea, muchos elementos que sí, o sea, lo dominas perfectamente. Y infelizmente, en mi caso, pensando que venía de esa mejor etapa de mi carrera, no pude aplicarlos en servicio de la selección mexicana. Pero es parte de este juego, es parte de la vida. Sí duele, son frustraciones muy grandes, pero vaya, siempre les dije, soy una persona católica y esa fe que me mueve, que creo que todos nosotros debemos tener una fuente de inspiración, como he tenido en Dios, ¿no? Y en Jesucristo. Siempre decía, bueno, se me cierra una puerta, pero siempre se me va a abrir una ventana. Y siempre traté de ver eso por el lado bueno y positivo, de que en mi vida seguían pasando cosas muy importantes, muy significativas, independiente de que no podía estar en la selección y como consecuencia de jugando mundial. Otra de las cosas que se me hace interesante, a final de cuentas, es cuando tienes que regresar a tus clubes. Y hay una situación que también ha ido cambiando poco a poco, porque de repente Sague regresa al América y de repente te toca Atlante. Estás un tiempo en el Atlante y de repente regresas al América. Y luego regresas al Atlante. Eso es el problema, eso se llama multipropiedad. Es un tema diferente, distinto, ¿no? O sea, es un tema delicado inclusive. Porque cuando un dueño tiene a varios equipos, suele suceder este tipo de circunstancias. La famosa multipropiedad, en este caso Televisa tenía 3 equipos. El América, Atlante y Necaxa. Que en mi punto de vista está muy malo. No se debe existir eso, ¿no? Porque se presta a muchas suspicacias, a muchas interpretaciones erróneas, a generar comentarios, a hacer con que los aficionados sufran estas consecuencias. Porque, al final de cuentas, yo creo que la identidad que uno va teniendo con sus compañeros o con tu equipo se va dando de acuerdo al momento en que estés más tiempo en ese equipo, ¿no? Y si no estás en ese equipo, pues se va perdiendo, se va diluyendo. Entonces, esa multipropiedad en mi momento facilitó con que me pudieran cambiar así de repente ya después de algunos años del América al Atlante, ¿no? Porque querían reforzar el Atlante, entonces
como soy dueño de esos 3 equipos, a ver cómo hago una pequeña selección y puedo reforzar el equipo. Entonces, la verdad no es nada agradable. ¿Pero es parte de la chamba? Es parte porque en aquel entonces las reglas se permitían o el jugador no estaba tan respaldado. Hoy en día los contratos son diferentes. En aquel entonces, en mi época que jugaba, el futbolista era como un bien, ¿no? Un bien material de la empresa. ¿No? Entonces el club era dueño de ti, así textualmente, y si quisieran rompían tu contrato, lo aventaban al baño y adiós. Tenías que dejar de jugar 2 años. Imagina para un futbolista dejar de jugar 2 años. Bueno. Era la muerte, ¿no? O sea, desapareces del mapa, económicamente, todo. Entonces muchas veces tenías que acatar a este tipo de reglamentos y tenías que aceptar. Era muy difícil poder rebelarse contra el sistema, contra las reglas. Afortunadamente FIFA, que tampoco es Disneylandia, porque FIFA, la verdad, ¿no? Es más bien parece una casa de giros negros, como decimos, ¿no? Textualmente, porque maneja el fútbol a veces de una manera tan incompetente, con muchos intereses económicos, bueno, etcétera. Eso ya será tema de otro día. ¿Qué sucede? Cambió esa regla. Hoy en día el jugador simplemente hace un contrato por prestaciones de servicio. O sea, tengo un contrato, lo firmo por 1, 2, 3, 4, 5 años, o no sé, de repente hay contratos de 10 años, pero acabando ese contrato ya eres libre y ya puedes tener esa autonomía y libertad de hacer lo que tú quieras. ¿Sí entiendes la diferencia? Sí. Antes no, antes tenías, o sea, pertenecías, entrabas a ese mundo del fútbol y te trataban como un objeto de arte, ¿no? O alguna cosa que vale mucho. Y ahí lo tengo, y pasados 2, 3 años, ya no me gustó más, lo vendo, ¿no? Y si no, lo rompo, lo dejo ahí abandonado, lo dejo ahí metido y ahí te quedas. Y hoy en día no, o sea, ya se acaba ese tiempo, ese periodo de contrato profesional y ya el jugador es libre de hacer lo que quiere. Entonces eso da más facilidades al jugador de poder decidir el camino que quieren. Y a mí me toca ese momento en donde me dice, tienes que ir al Atlante. Ah, pero ¿por qué? Porque el dueño quiere, el Atlante tenía problemas de descenso, tenía que reforzarse, ¿no? Entonces los jugadores, vamos a ser como un equipo importante. ¿Entrenaba Mejía Barón? Entrenaba Miguel Mejía Barón, estaba Jorge Campos, llegó a este equipo, Nacho Ambriz, el Capi Ramírez Perales, un jugador brasileño llamado Tiba, Manuel Sol, o sea, hicieron un equipo importante y competitivo y las cosas afortunadamente salieron bien. Pero ya después alguien dijo, no, Saga está identificado con la América, mejor hay que regresarlo a la América. Y entonces de los mismos dueños ahí, del mismo grupo que manejaba el fútbol, ese comité de fútbol, entonces es cuando me regresó a la América. O sea, fui por un año y después regresé a la América. ¿Y luego regresa a Atlante? Sí, bueno, hay un periodo nuevamente, sí, regreso, es correcto. No dijiste que estamos jugando. Porque se disuelve precisamente ese comité de fútbol y hay un pleito ahí, o sea, se dividen, ¿no? Los que estaban ahí metidos en el fútbol, familiares se separan. Entonces como que me dejaron arriba del muro, ¿no? Digamos, me jalaban de un lado y me jalaban del otro, ¿no? Para acá, en sentido figurativo. Y al final de cuentas me dejan de este lado, ¿no? Del Atlante, aunque mi carta seguía perteneciendo a la América. Fue todo un rollo, toda una cosa complicada, que de hecho me orilló a dejar de jugar 6 meses, para ver cómo podía recuperar mi carta. ¿No? Afortunadamente no fueron los 2 años, pero sí fueron 6 meses. Hablé con el dueño del equipo y le pedí que me echara la mano, que no era justo que después de tantos años de estar en el América, en este caso hablé con el dueño del América, que no era justo que me dejaran arriba del muro, ¿no? O sea, en esa situación tan complicada, porque me estaba afectando, porque deportivamente no podía seguir jugando, económicamente no percibía sueldo, o sea, afectó mucho. Y sí, lo logré sensibilizar. Me dijo, no te preocupes, para el siguiente torneo ya puedes recuperar tu carta y ya puedes jugar. Okay. Entonces, es cuando, de hecho, en mi carrera me voy al Necaxa. Que son mis últimos 3 años como futbolista profesional. Y para terminar, pasas
la última etapa también como directivo de la América. Sí. 2 veces. 2 veces, eso fueron decisiones yo creo que tomadas muy al vapor, por ese el cariño que tengo por el América, por esa relación, ¿no? De querer siempre estar relacionado con el equipo que gracias a Dios, me dio la oportunidad de estar hoy en día acá, ¿no? Y me ha dado muchas cosas. Entonces, en esa retribución, en esas ganas, porque tenía también cuando jugaba, cuando era futbolista, esa inquietud en ser directivo. Era algo que me llamaba la atención. Terrenos que después los experimenté, los pisé, y si me pregunto hoy en día si quiero regresar a esos terrenos, no quiero. No. O sea, la verdad, están totalmente desfasados o van en contra de mis valores y principios, ¿no? O sea, no nací para hacer eso. O sea, pensé que podía, pero me di cuenta en esas 2 experiencias que no, que mi forma de ser, mis valores, principios, mi conducta no va de acuerdo a cómo se maneja se manejan los directivos en el medio futbolístico. Entonces, mejor digo, hasta aquí, me hago a un lado, mejor me dedico a otras actividades. Y por eso ya y ni tengo ganas de regresar a esa actividad. Ni como director técnico. No, de hecho no he hecho ni el curso, que hay que hacer un curso, ¿no? Es como una carrera que llevan, son 4 años o 3 años, 2 años. 2 años hay que hacer un curso constante. Y la verdad no lo he hecho y tampoco me interesa, ¿no? Porque como futbolista ya de por sí vives tantos años entregados, ¿no? Al fútbol, como entrenador más todavía. Entonces, esos elementos como convivir con la familia, momentos importantes, todo, olvídalo, ¿no? O sea, ya no existe, entonces no me llama la atención. ¿En qué te divertías? ¿Qué te divertías? ¿Qué hacías extra? ¿Leías? ¿Ibas al cine? Sí, ¿Bailabas? ¿Salías con soy alguien? cinéfilo, me gusta mucho, no el cine, soy honesto, soy fan de las palomitas, palomitas saladas, palomitas dulces, o sea, si me quieren hacerme quedar contento y feliz, invítame al cine, unas palomitas, y soy feliz, ¿no? Ese ambiente del cine, la palomita, me encanta. Me gusta mucho la música, siempre he dicho, la fe, bueno, soy católico, obviamente ya se dieron cuenta por qué, la fe alimenta el espíritu, ¿no? Y para mí la música alimenta mi alma. O sea, yo necesito tener música para poder funcionar, para poder carburar. ¿Se puede saber qué tipo? Me gusta todo tipo de música, aunque en mis últimos años descubrí la música electrónica. Y soy fan de la música electrónica, aunque todos están riendo y hiciste la cara así, sí. A mis 47 años soy fan de la música electrónica. Me gustó, sí. Un compañero mío en el Necaxa, en mis últimos años como futbolista, un colombiano, me la introdujo un día. Me dijo, mira, Saguiño, escucha este CD, ¿no? Quemado, ¿no? Perdón, pero la realidad. Bueno, ahí empiezo a escuchar. Y dentro de muchos de los géneros de la música electrónica, hay una que se llama Vocal Trance. Y soy fan de la música electrónica. Me gusta de todo, obviamente. Creo que hay momentos, ¿no?, donde puedes escuchar la música, pero esa es mi debilidad. Bueno, para cerrar, lo suelto ya con los chavos. ¿Cuál es tu mayor vicio? No sé, mira, soy fan. De repente, ¿no?, dije que quería ser corredor de Fórmula 1. Yo creo que me gustaría ser DJ, por lo de la música. O sea, no solamente Paris Hilton también, sí, ¿no? Yo creo que yo también, sí. De repente me gusta tanto, ya me involucré tanto en esa onda de la música, que, o sea, yo creo que me vería un poco mal, pero sí de repente digo, ¿por qué no un DJ? ¿No? Digo, Okay. ¿Qué es México para ti? México es el país que yo nací, o sea, México es mi país, ¿no? ¿Cuál es tu jugador favorito? Yo creo que Pelé, sin duda alguna.
seguirá siendo referente para muchos de nosotros como el más grande de todos los tiempos. Si pudieras vivir en cualquier época del tiempo, ¿cuál sería? Me hubiera gustado vivir en los años 60. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta y te da pena decir? Tu placer culposo. Creo que ya lo dije, ¿no? De los CDJ, yo creo Pues que es una sí, ridiculez, ¿no? ya dije, bueno, es dos Yo por uno creo, esta sí, respuesta. exactamente. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? La injusticia. ¿Cuál es tu grosería favorita? Carajo. Ah. No, mierda. No. Venga, si quieres dile en portugués. Caralho, en portugués es caralho. No, carajo, no sé. Pues sí, déjalo así. Mejor. Ok. Déjalo así. Muy bien. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? Creo que gracias solamente. Gracias por todo. Saga y jóvenes. Venga. Gracias. 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 Un placer. Buenas tardes, Sage. Mi nombre es Jorge Zárate. Estudio administración en cuarto semestre. Mucho gusto, Jorge. Y aficionado de la América desde la cuna. Eso. Muy bien. En tu vida como futbolista o como aficionado, dos momentos, uno que el que te traiga felicidad a la mente. Por ejemplo, yo como aficionado tengo dos. La goliza que metió América Olimpia en una Libertadores del 2000, no sé si la recuerdas, 8-1 me parece que fue. Es correcto. La final del Cruz Azul histórica y un momento que digas no era penal, así. No era penal. Mira, viví muchos momentos importantes en la América de alegrías, ¿no? Como también de tristezas, fueron varios, porque es parte de la carrera de cualquier futbolista. Los momentos de alegría, obviamente, son aquellos momentos que te generan un título, por decir así. Los títulos que pude ganar, gané 3 títulos, uno contra Tampico, otro contra Cruz Azul, previo a ese que mencionaste, y uno contra Pumas también, ¿no? En el Estadio Azteca. Por supuesto que fueron los momentos más culminantes en mi carrera como futbolista a nivel de club, porque de la selección después hay momentos importantes como la Copa Oro, cuando se juega acá, que era apenas también empezando la Copa Oro, o el mismo subcampeonato de la Copa América, cuando México todavía no estaba tan, digamos, no tenía un reconocimiento, ¿no? Se hablaba, porque vino de ese periodo de tinieblas de los cachirules, entonces no se conocía mucho el fútbol mexicano. O sea, me siento, o sea, fueron momentos importantes, culminantes. Hola, ¿qué tal, Sague? Mi nombre es Armando Salazar. Armando. Estudio Relaciones Internacionales. Y pues mi pregunta es, ¿cuál es la relación actual de Sague con América, tanto con el club, como con la afición, ¿no? Es importante. Y pues porque muchos exjugadores de América hablan mal del club, entonces sí me interesaría saber cuál es tu punto de vista. Gracias. Sí. Fíjate, Armando, es una buena pregunta. Mi relación ahorita es totalmente nula, es cero. No tengo una relación. Y te digo lo siguiente, con el aficionado americanista estaré eternamente agradecido. Y siempre bromeo y digo, a un americanista lo que quiera. Y siempre estaré dispuesto a compartir, a platicar, un autógrafo, una fotografía. A los americanistas lo llevo dentro de mis sentimientos porque siempre me apoyaron, siempre manifestaron o por lo menos la gran mayoría, no sé si algunos no, pero no es lo que siempre sentí como jugador. Y entonces siempre estaré, digo, agradecido. Entonces, por supuesto, o sea, en América fui, soy y seré americanista toda mi vida. Perfecto, gracias. Nada. Buenas noches, Sague. Mi Hola, nombre buenas. es Antonio. ¿Cómo? Antonio. Antonio, mucho gusto, Antonio. Estudio Comunicación y Producción de Medios. Okay. La verdad, esta pregunta no viene personalmente desde mi persona, sino de un aficionado de la cuna de la América. Ajá. Pero pues, no, lamentablemente no puede estar aquí. Ok, está bien. Él quiere saber qué te pasó en la cabeza o tus pensamientos sobre la final del 2002 contra la América, cuando tú estabas con Necaxa.
Sí, fíjate que, buena pregunta. Fue uno de los momentos más difíciles que viví en mi carrera. Yo nunca me imaginé, ¿no? Y aquí no está, vuelvo a repetir, no darse golpes de pecho, etcétera, ¿no? O en ese fanatismo. Pero sé que no quería enfrentarme a la América de ninguna forma, de ninguna manera. Entonces sí fue muy difícil y complicado, precisamente por ese sentimiento. Muchas gracias, David. De nada.